textos funcionales o se va directamente al recibo? Sí, pero nosotros no escribimos textos funcionales en la pizarra, sino que nos vamos directamente. Jóvenes, hoy vamos a ver la carta de venta. Sí, pero el niño sabe qué es un texto funcional. ¿Y sabe quiénes están dentro de los textos funcionales? El tema central es textos funcionales. Y enfocado, compañeros, enfocado a textos funcionales, vamos a enumerar una lista de quiénes están, de qué textos están dentro de los textos funcionales. Y no vamos a dar la carta de verdad, ni vamos a dar el recibo, ni vamos a dar el pagaré, porque el tema central es textos funcionales, porque más adelante nos viene solo el pagaré, el solo. Más adelante nos viene el recibo, el solo. Más adelante nos viene la carta, el solo. Entonces, no necesitamos enseñar aquí fragmentado, ni tema por tema, porque el tema central es textos funcionales. Entendimos entonces que cada puntito es para enseñar en 45 minutos hora clase. Ahora, fíjense en la competencia. ¿Qué competencia dice ahí? Lectura. Entonces vamos a traer una gama de información de tarea. Unos van a traer cartas de venta, otro equipo va a traer recibos, otros van a traer pagarés, otros van a traer facturas. Y vamos a hacer una comparativa en el aula, leer cuáles son los componentes de la lectura, cuáles son la estructura del recibo, cuáles se parecen, cuáles son diferentes, establecer un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias y hacer un resumen, o lo que dijo la profe Nolvia, un mapa conceptual. Y ahí estamos dando todo de manera global, porque el tema central es textos funcionales. No me están diciendo que haga hincapié en la carta, sino en los textos funcionales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en las pruebas le dicen al niño, es un texto funcional, y le pone el televisor, el periódico, la carta de venta y la radio. Entonces el niño encierra el televisor y la radio, porque dice, jamás le mencionamos que vamos a aprender una gama de textos funcionales. Dentro de los textos funcionales está fulano, sutano, sutano, sutano. Entonces los niños encierran el televisor, porque el televisor funciona. Dice, sí, el televisor es texto funcional. Y se olvida de la carta, porque no le dimos hincapié que la carta de venta es el texto funcional. Bien, vamos a ver. Ahora, vamos a lo que es, ahí está el punto 5. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Un mapa conceptual de los textos funcionales. Textos funcionales se dirigen al receptor de forma directa, clara y precisa para indicarle los pasos o acciones a seguir para realizar una o varias acciones. Por ejemplo, la carta de venta, el recibo, el pagaré, la hoja de depósito, la hoja de retiro, la factura, la solicitud. ¿Y qué significa cada uno? Y le decimos, jóvenes, escriban el siguiente resumen, y ya vimos todo el tema en 45 minutos hora clase. Y le dimos mayor énfasis ¿a cuál? A la competencia de la lectura, porque la lectura es la competencia que nos dice. Siguiente. Ahí vamos a encontrar, regresámela, regrésame esa. Ahí vamos a encontrar, vámonos al último puntito de la columna, de la fila 1, 2, 3, 4, al último puntito de la fila 4. Dice, información gramatical y contexto del texto. Cuando el profesor mira esto, dice información gramatical del contexto del texto, entonces nos vamos a decirle que busque palabras con C, que busque palabras con S, que busque palabras con M, que busque palabras con I, o le damos reglas ortográficas, y no me está pidiendo eso. Me está pidiendo que enseñe información gramatical. Pero ¿qué pasaría si aquí mismo, porque en otro mes, en esa misma posición, en los 10 meses nos sale información, uso del contexto del texto, coma, diccionario? Escríbanlo. Uso del contexto del texto, coma, diccionario. ¿Qué tema, cómo lo voy a enseñar y qué es lo que voy a enseñar?
Uso del contexto del texto, coma, diccionario. Uso del contexto. Uso del contexto del texto, coma, diccionario. Y nos sale en otra página, uso del contexto, nada más. Uso del contexto. Y en esta página nos sale información gramatical y contexto del texto. Entonces vamos a ver en la siguiente presentación qué es lo que vamos a hacer. Cuando nos dice uso del contexto nada más, significa que nosotros le vamos a enseñar con recorte de un periódico, con cualquier información, porque no me dice con quién lo enseñe. Cuando me dice coma diccionario, me está diciendo que lo enseñe con el diccionario. Pero en este caso no me está diciendo con quién. Solo me dice uso del contexto. Entonces yo puedo hacer uso del periódico, de una revista, de cualquier cosa. Y enseñar lo que es un contexto lingüístico, lo que es un contexto político, lo que es un contexto social. Podemos recortar de una noticia de un periódico y le decimos, por ejemplo, ahí dice, las tildes recaen sobre la vocal, sobre una vocal, y la única consonante que se tilda es la ñ, y a esa tilde se le llama virgulilla. Entonces ese es un contexto ¿qué? Contexto lingüístico. Dice el otro, Honduras cada día está más endeudada con los Estados Unidos. ¿Es un contexto? Político. Podría ser también contexto económico. Y también podría ser contexto internacional, porque estamos endeudados ¿con quién? Con otro país. Luego dice, contrae matrimonio la hija del presidente y no habrá luna de miel. ¿Ese es un contexto? Social. Y luego dice, Polache representa a Honduras en Viña del Mar. Contexto cultural, muy bien. De ahí recortamos otra noticia del periódico y dice, el Papa Francisco dice no juzgar a nadie sin misericordia. Contexto religioso. El otro dice, en Honduras la esclavitud y la dominación española duró 300 años. Es un contexto histórico. Y de esta manera ya enseñamos este tema, que a veces no encontramos con uso del contexto del texto o uso del contexto. En este caso solo es uso del contexto. Bien, vámonos al otro. Ah, perdón. ¿Quién es el texto ahí? ¿Quién es el texto? Ahí el texto se convierte en el cuaderno, en donde llevamos todos nuestros resúmenes. Bien. Y dice, un buen texto en su contexto informa, educa, entretiene y respeta al lector. Entonces, lo que antes se llamaba concepto, hoy se le llama palabras. Escríbelo porque se les puede olvidar. Lo que antes se llamaban palabras, hoy se le llaman conceptos. Lo que antes se le llamaba significado, hoy se le llama contexto, acepciones o interpretaciones. Conceptos, entonces los de primer grado le deben decir a los niños, hoy vamos a aprender una lista de conceptos. Y le enseña mamá, papá, piña, palo, pescado. Una lista de conceptos. Ahora y le dice, redácteme un contexto con cada concepto. Significa que va a redactar una oración con los conceptos que aprendió, lo que antes se llamaba palabras. Bien, vamos a la siguiente. El tópico dice información gramatical, contexto del texto, coma, el diccionario. Uso del contexto del texto, coma, el diccionario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñar ahí? El concepto, ¿quién es ahí? El diccionario. ¿Cuál es el contexto? El significado, interpretación o acepción de lo que significa el diccionario. Muy bien. Ahora, el concepto o palabra que le llamábamos antes, ¿se acuerda? Ahí está el concepto. ¿Cómo se llama? No, la siguiente página. La oración. La oración es el concepto o palabra. ¿Cuántos contextos tiene ese concepto? Tiene 2 contextos. Entonces ahí cabe lo que decimos, uso del contexto del texto. Coma diccionario. Cuando me dice coma diccionario, me está enmarcando que no lo puedo enseñar con otro texto que no sea el diccionario. Entonces le decimos, sacamos el diccionario y busquemos el concepto oración. Entonces me dicen los niños, profe, aquí dice
¿Quién me quiere leer la